Hola y bienvenidos a estos nuevos talleres que en Impacto vamos a estar sacando como parte de la contingencia. Y lo primero que queremos hablar, que mucha gente nos ha preguntado, es sobre el trabajo remoto. Tenemos muchos clientes que se han visto en la necesidad de empezar a trabajar de manera remota con sus equipos, pero siempre hay muchas incertidumbres, ¿no? Hay muchas dudas. En primer lugar, los miedos que más hemos visto es cómo sé que mi equipo está haciendo cosas. Normalmente los tengo ahí enfrente y pues puedo revisar, puedo ver, veo que están chambeando, pero ahora en el home office tenemos este reto de que no tenemos al equipo cerca, ¿no? No hay una forma clara de controlarlo. ¿Cómo le digo a mi equipo qué hacer? ¿Cómo sé que lo están haciendo bien? ¿Sí? Esto es importante porque algunos jefes están acostumbrados al micromanagement, ¿no? Al estarle diciendo así casi minuto por minuto qué es lo que tienes que hacer. Y estar encima de ellos verificando que sí lo hagan y que lo hagan de la manera que ellos creen correcta, ¿no? Entonces, estas son muchas incertidumbres a la hora del home office porque ya no tienes forma de revisarlos, de supervisarlos, ya no puedes estar encima de ellos, ¿sí? Puedes llamarles, algo que hemos visto mucho en este tiempo es un aumento bastante alto en las llamadas que recibimos de parte de jefes, de directores, de clientes, incluso del mismo equipo, ¿no? Entonces, esto es porque estamos tratando de sobrellevar esta situación, pero estamos tratando de reaccionar como reaccionaríamos en un mundo normal, ¿no? En un mundo directo. Entonces, lo que nosotros hemos visto como una metodología muy efectiva, nosotros la implementamos y podemos ayudar también a otras empresas a que lo hagan, es usando Scrum, pero adaptado a tu ambiente de trabajo. Scrum es una metodología que nace del desarrollo de software, ¿sí? Principalmente está diseñada para equipos de desarrollo web, de desarrollo de software en general, ¿no? Sin embargo, hay muchos principios, prácticas, rituales y demás que Scrum beneficiaría mucho a tu empresa, seguramente, si lo empezamos a aplicar. Entonces, para no hacerles el cuento largo, esto es el proceso de Scrum eh, medianamente resumido, donde de un lado tienes el Product Backlog, ¿sí? Que son todas estas tareas que tienes que hacer, que sabes que tienes que cumplir. Luego viene una planeación del sprint, donde agarras todas esas miles y cientos de tareas, pero las planificas en un sprint de una semana a 4 semanas, ¿no? Digamos una semana. De esas tareas defines cuáles son las que sí vas a hacer durante ese sprint. Después trabajas en el sprint, que es este circulito de aquí. Trabajas en el sprint. Todos los días vas viendo tu avance en el sprint y al final entregas un trabajo terminado. En esto participan dos figuras clave, que son el Product Owner, ¿sí? El dueño del producto, que es básicamente la persona que dice, esto es lo más importante, esto es lo relevante, esto es lo que se tiene que hacer. Es esa persona que dicta todo esto. Y el Scrum Master, el que se asegura que el proceso fluya de manera adecuada. Es el que se va a encargar de que el equipo funcione. Ahora, para adaptarlo a tu empresa, es importante en primer lugar, creo que lo más importante para que el Scrum funcione, es definir a tus líderes. Necesitas por lo menos este dúo dinámico del Product Master, del Scrum Master y el Product Owner. Después que ya tienes estas dos personas, generas un backlog de historias. Y por último, buscas una forma de medir la velocidad de trabajo de tu equipo. Vamos a ir una por una. En primer lugar, el dúo dinámico, este Product Owner, es esa persona que entiende a la perfección las necesidades del cliente. Depende de tu industria, pero puede ser ese Account Manager, ese Key Account Manager, el gerente de operaciones, el Customer Service, no sé. Esa persona que entiende a la perfección qué es lo que el cliente espera que tú hagas por ellos. Y por otro lado está la persona que entiende a la perfección las necesidades del equipo. Es aquella persona que tiene contacto directo con el equipo
que entiende sus necesidades, que entiende sus limitantes, sabe quién es bueno en una cosa, sabe quién se puede tardar menos, quién se puede tardar más en ciertas actividades. Entonces, esa persona que va a mediar entre la necesidad del cliente y lo que efectivamente puede hacer el equipo. Estas dos personas sí es fundamental que existan en un equipo de trabajo. Si no tienes dos personas, puede ser una misma persona. Hay gerentes, directivos que seguramente pueden cumplir con las dos funciones, pero es bien importante que lo detectes. Siguiente, tu backlog de tareas, ¿sí? Como director, como ejecutivo o quien esté viendo este video, es importante que primero que nada bajes todos tus pendientes a preocupaciones e historias, ¿sí? O sea, todo eso que traes en la cabeza, que tienes miedo de si el equipo lo va a entregar o lo va a hacer, o toda esa incertidumbre que tienes ahorita con este tema del home office, bájalo a historias, ¿sí? Cuéntalo como lo contarías al cliente. El cliente necesita que le entreguemos esto. El cliente necesita tal cosa. El cliente tiene esta necesidad, requiere esta información, requiere este producto terminado, etcétera, etcétera. Todo eso necesitas sacarlo de ti y ponerlo en forma de historias. La forma más básica de hacer esto es con post-its o tarjetitas. Pueden ocupar Trello, pueden hacer una lista tan infinita como sea, pero necesitan bajarlo primero todo. Y después, para que la implementación sea efectiva, no le tengas miedo a medir. Si no sabes qué medir, mide el tiempo. Pero es importantísimo que tú sepas de alguna manera si tu equipo está avanzando o no está avanzando, ¿sí? En la metodología de Scrum hay algo que se le llama los puntos de historia, los story points. Pero no quiero meterme tan adentro porque es un tema muy complejo, pero es esa forma que si tú crees que las tareas que tú haces no se pueden medir, bueno, con story points los pudieras medir, ¿no? Pero eso ya será en otro taller. Por lo pronto, mi recomendación es, si no sabes qué medir, si no tienes una unidad cuantificable de avance de tu trabajo, mide tiempo. Eso es lo más sencillo. Hay un montón de herramientas que están hechas para medir el tiempo. No tienes que inventar absolutamente nada, simplemente descarga cualquiera de estas herramientas y puedes empezar a usarla de inmediato. Está Toggle, nosotros en el equipo usamos Toggle, por ejemplo. Clockify también lo hemos usado. Timely, Harvest es una herramienta también ya de muchos años. La usan todo tipo de industrias para medir cuánto se están tardando en realizar una tarea en específico, ¿no? No necesitas tener ahorita ya los estándares de cuántos debe de tomarte una cierta tarea, pero mi recomendación es empieza a medir ya. Y si no sabes qué medir, mide el tiempo. Ahora, ¿cómo empiezo a implementarlo? Primero que nada, necesitas a alguien que sea experto en Scrum. Si no tienes a alguien, apréndelo tú, no es complicado. Introdúcelo formalmente a tu equipo, no es como de ya todos nos vamos a home office y cada quien vemos cómo le hacemos. No, o sea, tiene que haber una introducción formal, tiene que haber un proceso, que esté todo esto documentado. Hazlo visual, transparente y colaborativo. Esto también es importante. No porque ya no estemos en el mismo espacio, no significa que no podamos colaborar, que no podamos ser transparentes, que no podamos visualizar las cosas. Entonces, en primer lugar, para aprender Scrum, yo te recomiendo que aprendas los principios, ¿sí? El Scrum en sí es muy receta de cocina, es muy simple, ¿sí? Hay una serie de lineamientos, hay una serie de personas, hay una serie de eventos o rituales que se tienen que seguir en un cierto orden, ¿no? Esa parte no es compleja, lo tienes que estudiar, sí. Pero lo verdaderamente importante son todos los principios y que entiendas el porqué de las cosas. Este libro a mí me encantó, lo acabo de leer hace no mucho y te explica incluso con ejemplos el por qué Scrum se diseñó de la manera que se diseñó y los resultados que pudiera llegar a tener. Esta es una herramienta que a mí me encanta, se les recomiendo mucho que la revisen y que la estudien muy bien. Es un burn down chart, ¿sí? O es un mapa de avances que básicamente la línea naranja te está indicando de
si yo empecé en este ejemplo con 180 puntos o horas o como vayas a medir a tu equipo, al principio del sprint, ¿cómo tengo que ir avanzando cada día para que al final del sprint termine absolutamente todo? Entonces, esto es muy fácil de implementar en casi cualquier equipo y le da una visibilidad muy clara al equipo de si vamos bien, si vamos adelantados, si vamos atrasados, o sea, si estamos por debajo de la línea de la tendencia, significa que trabajamos más o hemos hecho más tareas de las que debiéramos de haber hecho en ese punto. Pero si quedamos encima de la línea, significa que vamos atrasados, que todo esto de trabajo no lo hemos hecho, ¿sí? O que se incrementó el alcance. Sabes que un cliente habló y pidió 20 cosas más, pues ni modo, lo metemos en el sprint y eso se tiene que considerar. Entonces, esta es una herramienta muy buena. Y para poderlo hacer de manera visual y colaborativa, existen herramientas que te permiten hacerlo, como Google Docs, por ejemplo. Puedes entrar a crear cualquier tipo de archivo, ya sea hojas de cálculo, de Word, lo que sea, y te permite colaborar en tiempo real con las personas. Además, existen herramientas como Miro, que es un tablero, ¿sí? Un whiteboard colaborativo que te permite hacer videollamadas, te permite insertar videos, imágenes, post-its, hacer mapas mentales, hacer un Kanban, lo que tú quieras, ¿sí? Entonces, en lugar de tener un pizarrón en la oficina, ya no estamos en la oficina, podemos tener un pizarrón virtual donde todo el mundo tenga acceso. Y es muy bonito ver cómo este tipo de acciones empiezan a evolucionar. Les comparto, este es un ejemplo de nosotros, este es del día martes, al terminar el martes, y nos está diciendo básicamente, estos son dos equipos que nosotros tenemos, cómo van en términos de tiempo, de horas, ¿no? Por ejemplo, podemos observar que el equipo de la izquierda va por debajo de la tendencia, es decir, van adelantando trabajo, y el equipo de la derecha va por encima, pero no por mucho, ¿no? Entonces iban un poquito más atrasados el lunes, el martes se recuperaron un poco, ¿sí? Y vemos cómo van avanzando las tareas, ¿sí? Si ustedes se meten día con día, van viendo cómo van avanzando todas estas historias, esto es el backlog, cómo van avanzando de una etapa a la siguiente. Básicamente es un Kanban que me dice cuando la tarea ya está planeada, cuando está en proceso y cuando ya se terminó. Entonces yo voy viendo cómo todas las tarjetitas van avanzando. Entonces eso está bastante bien. Te da mucha seguridad y mucha visibilidad como dueño. Pues, ¿qué obtengo por usar todas estas herramientas? ¿Qué obtengo después de una implementación exitosa de una metodología de Scrum? Pues obtienes una visualización clara en tiempo real de los avances de tu equipo. En este Kanban vamos viendo cómo va avanzando en cada una de las etapas, cada una de las historias, ¿sí? Entonces, si un cliente me pidió cierta cosa, yo puedo saber si eso ya lo está trabajando el equipo porque está en la etapa en desarrollo, o si ya lo terminó el equipo porque está en la etapa de terminado. Y voy viendo cómo todos los días estas tareas, estas historias van avanzando. Entonces puedo ver el avance en tiempo real del equipo. Obtienes un equipo automotivado y autodirigido a un resultado. Esto es importantísimo, porque ya no tienes que estarles diciendo todo lo que tienen que hacer todos los días. Tú simplemente les pones, a ver, tenemos este montón de tareas que se tienen que realizar. Estas son las prioridades, ¿sí? Porque el Product Owner lo que hace es eso. Define las tareas, define las prioridades. Yo te digo en qué orden las deberías de hacer idealmente. Y tu equipo, el equipo, es el responsable de qué manera las resuelve, de qué manera las va avanzando, de qué manera las ejecuta. Entonces, eso les da a ellos mucha autonomía para poder decidir qué estrategias voy a usar para realizar una cierta tarea. Y por último, estamos enfocados en un resultado, no en micromanagement, ¿sí? En ningún momento estamos revisando de qué manera se realizó una cosa, de qué manera se realizó la otra, si me parece, si no me parece, ¿sí? Dejamos que el equipo, si las historias están bien redactadas, dejamos que el equipo las resuelva, ¿sí? Al final, si hay una demostración
¿sí? Según la metodología del Scrum, hay un sprint review, ¿sí? Un sprint demo, donde te demuestran todo lo que hicieron durante el sprint, ¿sí? Y ahí es donde tú dices, si funcionó, no funcionó, esta solución me parece adecuada, esta no me parece adecuada, y puedes retroalimentar al equipo, ¿sí? Pero en ese inter, ellos son completamente autónomos. Y esa última acción sirve para que ellos solitos se retroalimenten, tú los retroalimentes a ellos, pero ellos solitos vayan pivoteando a las estrategias que mejor les funcionan. Entonces, el Scrum como tal es una metodología que ayuda a los equipos a constantemente estar mejorando, a constantemente estar haciendo las cosas de mejor manera y ellos mismos buscar de qué manera las hacen mejor. Si te interesa que en Impactum te ayudemos con una consultoría para hacer mucho más efectivo tu equipo de trabajo remoto, le llamamos una habilitación de trabajo remoto en tu empresa, puedes llamarnos, escríbenos a nuestro correo o entra a nuestra página impactum.mx/contacto, llena el formulario y en un momento te vamos a estar contactando para ponernos para entender un poco más las necesidades de tu empresa, entender el esquema y poderte proponer un plan de trabajo a la medida que solucione tus necesidades de trabajo remoto y de control de tus equipos. Adicional a esto, tenemos un montón de recursos gratuitos en nuestra biblioteca en impactum.mx/biblioteca. Puedes acceder a ellos de manera completamente gratuita. Hay muchos contenidos relacionados con el marketing, las ventas. Estamos escribiendo ahorita muchos temas sobre el trabajo remoto, sobre el home office, que te pueden ayudar a mejorar los resultados de tu empresa y sobre todo a sobrellevar esta situación. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.